levantando parqué. Estamos en una comunicación telefónica con la compañera Laura Velasco. Ella es educadora integrante del Parlamento de las Mujeres y del Frente por la Educación Sexual Integral. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de hablar con ustedes. No, por favor. Bueno, Laura, contanos, ¿qué pasa con esta ley? ¿En qué situación parlamentaria está? Interiorizanos un poco sobre la situación de este proyecto. Sí, en verdad, bueno, si bien la educación sexual integral en Argentina es ley hace ya 12 años, sí, es en estas últimas semanas en las que el tema ha tomado estado público y, bueno, de alguna manera ganó la ESI las pantallas de la televisión, porque, por una parte, este año fue el debate en el Congreso por el aborto legal, seguro y gratuito, y tanto quienes estuvimos a favor del aborto legal, y así lo manifestamos en el Congreso, entendiendo que la propia consigna de la campaña por el aborto legal dice educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y que, bueno, el aborto legal, juntamente con el acceso a los anticonceptivos y la educación sexual integral como políticas públicas, articuladas entre ellas, han logrado en otros países del mundo no solamente descender a cero la muerte de mujeres gestantes, sino también la cantidad de abortos que se realizan. Ahora bien, no solamente quienes portamos pañuelos verdes, para decirlo de esa manera, ¿no? Muchas de ellas muy pibas, porque el fenómeno de la marea verde fue un fenómeno intergeneracional, pero también fuertemente juvenil. Sí. Por otra parte, quienes portaron pañuelos celestes y estaban en contra del proyecto del aborto legal, sin embargo, muchísimas veces en sus interlocuciones decían que estaban a favor de la educación sexual. Entonces, bueno, la educación sexual en debate, nosotros decimos, es educación sexual integral, porque se trata no solamente de prevenir embarazos no deseados, sino también de trabajar contra los estereotipos de género, sino también, bueno, avanzar en lo que es el respeto a la diversidad sexual, en la igualdad de derechos, trato y oportunidades entre varones y mujeres. Pero, bueno, quienes hoy están discutiendo, de alguna manera disputando el sentido de la ESI desde algunos sectores de la sociedad más conservadores, bueno, lo que plantean es que algunos contenidos se tienen que restringir. Puntualmente hablan en contra de la ideología de género, estas movilizaciones con mis hijos no te metas, que se han organizado, y lo que están cuestionando es justamente la reforma que se plantea en diputados y que tiene un par de puntos importantes. Uno de ellos es poder garantizar que en el conjunto de provincias se aplique la educación sexual integral, algo que ya planteó la resolución del Consejo Federal de mayo de este año, que para todas las provincias, independientemente de que adhieran o no a la ley o de que tengan una ley provincial, bueno, sea de aplicación obligatoria en todo el país. Y por otra parte, la cuestión de que ningún ideario institucional, que todas las instituciones públicas, ya sean estatales o privadas, tienen derecho a tener su proyecto educativo, de ninguna manera permita recortar contenidos de la educación sexual integral, ¿no es cierto? Justamente, bueno, hoy yo no soy muy fanático, pero justo veía un capítulo de Los Simpson en el cual se inauguraba una casa donde se jugaban juegos de adultos, y aparecía la señora, el reverendo Alegría, que decía textuales palabras: alguien puede por favor pensar en los niños, que ese era su manifiesto en contra de lo que pasaba ahí, ¿no? Y pensado eso, es casi lo que pasa ahora en Argentina, con mis hijos no, con los niños. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué miedo tienen estos sectores? ¿Qué le van a hacer a sus niños de que lo van a... ¿Qué les cambiará a los niños con una ley de educación sexual integral? Mira, circula mucha información tergiversada malintencionadamente, ¿no es cierto? Se confunde, por ejemplo, lo que es la educación sexual con la genitalidad. Claro. Entonces se dicen barbaridades que no tienen ningún asidero sobre la realidad, como que a los niños de jardín de infantes se les hace tocarse los genitales, o sea, cosas que
quienes transitamos las instituciones educativas, no solo como educadoras y educadores, sino como estudiantes, como padres, como madres, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con lo que sucede cotidianamente en nuestra comunidad educativa. Ahora, por otra parte, es fundamental, no solamente porque existe la ley de ESI hace 12 años, sino también porque existe una ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, que tengamos muy en claro que la niñez no es propiedad de las familias. Las familias tienen una responsabilidad muy importante en la protección, en el cuidado, en la educación, pero, y esto es algo para tener muy en cuenta, tenemos que pensar qué es lo que sucede, por ejemplo, con los casos de abuso intrafamiliar. O sea, cuando hay prácticas al interior de una familia que va en contra de los derechos más elementales de niñas, niños y adolescentes, es justamente la escuela, y es a través de la ESI, porque esto es uno de los contenidos también de la ESI, la prevención de abusos y acosos, el lugar donde un niño o una niña puede aprender desde los primeros años que su cuerpo es soberano, que nadie tiene derecho a hacerle lo que no quiere, que, bueno, nadie puede invadir su cuerpo ni su subjetividad. Y, bueno, la ESI en este sentido es una herramienta muy importante para proteger derechos de la niñez. Pensemos que en la Argentina 1 de cada 5 niñas es abusada, sí. Y que inclusive la propia UNICEF ha manifestado que, bueno, siendo de cada 3 horas una niña en la Argentina menor de 15 años es madre, una menor de 19 años cada 5 minutos es madre. Bueno, la educación sexual integral es fundamental. Es tremendo, sí, la cantidad de casos que tenemos de cómo eso también es invisibilizado, y también no me deja llamar la atención esta misma forma argumental, ¿no? Antes con el tema del aborto era el bebé, la imagen del feto, y ahora son los niños y las cosas monstruosas que se van a hacer, cuando es exactamente al revés, ¿no? Darío tenía... Sí, son sectores, ni siquiera son el conjunto de las religiones ni de las iglesias, ¿no? Son como los sectores más fundamentalistas de esas iglesias que se organizan en contra de lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Cuando uno les pregunta qué es, no saben muy bien explicarlo, pero después cuando se suben a un escenario, quienes son más retrógrados, de alguna manera muestran a qué se refieren con esto cuando dicen estamos en contra de la ley de identidad de género, o estamos en contra de que se enseñe a las mujeres algo que no es solamente la misión a la que han sido destinadas, que es la maternidad, y entonces en los juegos se compartan varones y mujeres el cuidado de las niñas y de los niños, desde el cuidado de un bebé en la sala de inicial, o digo esto de expresar estos estereotipos de género, que bueno, que tanta desigualdad durante siglos han significado para las mujeres y para las disidencias sexuales. Pues en definitiva lo que se cuestiona es eso, ¿no? O sea, esto que viene a traer el feminismo de la igualdad de trato, derecho y oportunidades entre varones y mujeres, y el respeto a la diversidad sexual, que además está expresada por la ley de identidad de género, por la ley de matrimonio igualitario en Argentina ya hace unos cuantos años. Buenas noches, Laura. Parecería como que, digamos, cuando con el rechazo del Congreso a la ley de aborto legal, seguro y gratuito, digamos, de alguna forma como que se habilitó, se abrió la puerta a un retroceso importante y a voces, pero ultraconservadoras con respecto a todos estos temas. En cuanto a la aplicación de la ESI, hay muchas y muchos docentes y muchas instituciones que intentan llevar adelante la educación sexual integral en sus aulas, y también hay mucha reacción de los padres, que se ha salido en los medios, digamos, padres tratando de entrar a una escuela o un aula cuando se iba a dar una clase de salud sexual integral. ¿Qué amparo, qué respaldo pueden llegar a tener los docentes frente a estas situaciones? Mira, esta pregunta es muy importante. Por una parte, estos movimientos de con mis hijos no te metas, funcionan en América Latina hace varios años. En Perú se inició,
y creo que en Argentina, en el marco del debate acerca del aborto, pero también en el marco de que cada vez hay más movilizaciones, digo, del Ni Una Menos para acá, hay cada vez más movilizaciones con un fuerte contenido de igualdad de género. Entonces, siempre que hay avances, también hay sectores que reaccionan desde un lugar conservador. Entonces, bueno, han utilizado mecanismos que ya venían probando en otros países. Es muy importante que la comunidad educativa conozca efectivamente qué es la ESI. Mira, hace poquitos días había una mamá que salía reunida, fotografiada con docentes, profesores y profesoras de su escuela, la directora, una escuela agraria de la provincia de Buenos Aires, y ella decía que venía a manifestar públicamente que cuando había tenido dudas respecto de qué era la educación sexual integral, se había metido en internet a estas páginas de Con mis hijos no te metas, y había un periodista, Mariano Barrio, sí, que había utilizado su testimonio para hablar en contra de la ESI, que eso había sido un error, que ella después se había acercado a la escuela y se había dado cuenta de que lo que se trataba era de que su hijo, estudiante secundario, tuviera mejores herramientas para cuidarse en el desarrollo de su sexualidad y en el desarrollo de su propia subjetividad, su afectividad, etcétera. Entonces, muchas veces lo que surge y lo que aparece en los medios de comunicación son estas situaciones como medias armadas y escandalosas, pero en la mayoría de las escuelas, cuando hay jornada de ESI y cuando se hacen también talleres con los padres y se explica, son no solo muy bien recibidos, sino también demandados muchas veces también por los estudiantes, por los centros de estudiantes. Entonces, los docentes tienen primero, y las docentes tienen primeramente el amparo de que es ley, de que hay lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos, desde inicial hasta el terciario, graduados, para trabajar en todas las materias de manera transversal, y que se tienen que llevar adelante en todas las escuelas públicas, ya sea estatales o privadas. Ese es el primer amparo, que es ley, que hay lineamientos curriculares específicos, y por otra parte, los propios sindicatos, las propias autoridades educativas van a amparar al docente o a las docentes donde hubiera alguna dificultad. En muchas escuelas es muy valioso cuando hay algún referente o alguna referente de la ESI, porque, bueno, también lo que hay que fortalecer mucho es la información y también la formación. O sea, necesitamos en este sentido más presupuesto para llevar adelante la ley, para que haya en una escala mucho mayor de la que se ha hecho hasta ahora, porque hay un equipo nacional que es muy bueno, y materiales y formaciones, pero en una escala mucho más grande, y acá en la Ciudad de Buenos Aires se está planteando para el año que viene que existiría un programa de la ESI que no lo había. Entonces necesitamos mucha formación docente para que las y los docentes se sientan no solo con herramientas, sino respaldados para llevar adelante una política educativa que es clave en los tiempos por venir para poder avanzar en un cambio cultural en un sentido más igualitario y de justicia. Laura Velasco, gracias por tu tiempo, por la nota, quedaremos en contacto para seguir charlando y reflexionando de estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por instalar a través de los medios de comunicación también estos debates desde el lugar de una buena información y bueno, en un sentido de derecho. Un abrazo muy grande. Laura Velasco pasó por Levantando Partido.